Comentaba el doctor López Colombo que hay que ver las comorbilidades de los pacientes y actualmente por las comorbilidades, la edad que los pacientes, la expectativa de vida, cada vez vemos más pacientes con uso de anticoagulantes y antiagregantes, porque tenemos las dos posibilidades. Y sabemos que el uso de agentes antitrombóticos en general se ha extendido globalmente. Y tenemos gran variedad de agentes, antiagregantes, anticoagulantes, y es importante conocer cuál es la indicación del antiagregante y del anticoagulante de nuestro paciente, como también conocer el mecanismo de acción, las interacciones farmacológicas, para poder establecer el tiempo ideal para el tratamiento de nuestros pacientes en caso de una hemorragia de urgencia o para la programación de estudios endoscópicos, ya sea de bajo o de alto riesgo, para hemorragia, porque cada vez es más seguido, y insisto, que veamos esto. Hay diferentes guías y consensos que se han publicado para estas recomendaciones y para la revisión que realicé me basé principalmente en la guía de la Asociación de la ASGE, la guía de la Europea y un consenso que existe entre la Asociación de Cardiología Española, Gastroenterología, la Sociedad de Enfermedades Digestivas Española, la Sociedad de Endoscopia Española y Terapia Intensiva, que tienen un manuscrito en conjunto. En cuanto a los antiagregantes, sabemos que inhiben la agregación plaquetaria y al inhibir la agregación plaquetaria no sabemos exactamente cómo se puede monitorizar su función. Sabemos que una vez que una plaqueta es inhibida, hasta que se produce la muerte de esta plaqueta no va a tener una adecuada función. Y los fármacos que tenemos para esto ejercen una reacción o una acción irreversible. Se tiene que esperar el recambio fisiológico, sabemos son 10 días aproximadamente para eliminar el efecto antiagregante y esto es importante para poder planear cuestiones terapéuticas. Las principales indicaciones para antiagregación y anticoagulación son síndromes coronarios agudos, angina inestable, después de intervencionismo cardíaco, la colocación de stents que requieren de doble antiagregación es un problema que vemos todos los días en la consulta y en las unidades de endoscopia, cirugía de revascularización, enfermedad vascular cerebral y ya sea como profilaxis primaria o secundaria de enfermedad arteriosclerótica. Y los antiagregantes, como comentaba, pueden ser prescritos tanto como monoterapia o como terapia múltiple. El más conocido, el más estudiado, el más usado, porque también es el que tenemos mayor tiempo de disposición, es el ácido acetilsalicílico. Ampliamente utilizado, bloquea de forma irreversible la función plaquetaria, porque como sabemos, inhibe la ciclooxigenasa 1 y se elimina o se inhibe la síntesis de tromboxano A2. Es necesario la sustitución plaquetaria para anular su efecto, como ya había yo comentado. A dosis bajas no aumenta el riesgo de hemorragia, pero a dosis altas, a dosis altas favorece lesiones y la aspirina por sí sola para una endoscopia de bajo riesgo no debe de ser quitada para poder realizar un procedimiento endoscópico. Pacientes que tienen doble agregación, que normalmente tienen clopidogrel y aspirina, el clopidogrel tenemos que retirarlo y la aspirina se puede quedar para poder realizar un procedimiento endoscópico. ¿Por qué? Porque es también muy importante conocer las comorbilidades del paciente y saber cuál es el factor protrombótico y cuál factor de riesgo tenemos al quitar este tipo de fármacos, porque el quitar estos fármacos puede aumentar la morbilidad y la mortalidad de nuestros pacientes. Las tienopiridinas, más utilizado el clopidogrel, son antagonistas del receptor de adenosín-fosfato, impiden de forma selectiva e irreversible la agregación plaquetaria. Este tipo de fármacos deben de ser suspendidos antes de todo procedimiento endoscópico, independientemente del riesgo tromboembólico.
Y si está con mono antiagregación con este tipo con el clopidogrel, se puede sustituir por aspirina o por ácido acetilsalicílico hasta poder reintroducir el clopidogrel en nuestros pacientes. En caso de que se utilice en un esquema de doble antiagregación, se puede suspender clopidogrel, dejar aspirina y el clopidogrel reiniciarse de 5 a 7 días después de la terapia endoscópica. ¿Por qué? Porque también podemos tener riesgos de hemorragia o problemas posteriores hasta 14 días después de los estudios. Sabemos que la dosis usual es de 75 miligramos por día, pero existen pacientes que se les dan hasta 150 y a partir del segundo día de su ISO hay una inhibición plaquetaria irreversible del 25 al 30% de las plaquetas, con lo cual ir retirando el clopidogrel antes de un procedimiento, sabemos que va a haber una regeneración plaquetaria del 10 al 14% por día de suspensión. Como ya les comentaba, el clopidogrel y el ticagrelor se deben de suspender al menos 5 días antes del tratamiento del procedimiento endoscópico programado y el prasugel de 7 a 10 días, ya que este fármaco es mucho más potente que el clopidogrel. ¿Qué hacer si no es un estudio programado, si es un estudio de urgencia? En el momento del estudio de urgencia, primero hay que tener paciente, como comentaba el doctor López Colombo. Primero el paciente tiene que estar estable, poder entrar al estudio endoscópico y reiniciar la aspirina de manera primaria y posteriormente 5 a 7 días se puede reiniciar el clopidogrel. Como sabemos, no tienen antídotos para revertir su efecto. Se puede planear una transfusión de plaquetas en el momento agudo dependiendo del riesgo hemorrágico del procedimiento a realizar o los estigmas de hemorragia que tuvimos al momento de la endoscopia inicial. El planteamiento terapéutico, ya los mencionó el doctor López Colombo, pero con pacientes que toman este tipo de medicamentos, una monoterapia es insuficiente, tiene que utilizarse una terapia endoscópica múltiple y se prefieren los efectos mecánicos para poder llevar a cabo una adecuada hemostasia. Pacientes que tenemos recordar que requerimos de tener para poder hacer un estudio en pacientes de alto riesgo de más de 50,000 plaquetas y para estudios de bajo riesgo, que los mencionaré más adelante, con más de 20,000 plaquetas es suficiente. Recordar que cada unidad plaquetaria aporta de 5,000 a 10,000 plaquetas y que si requerimos de transfusión o féresis plaquetaria, se debe de utilizar una unidad por cada 10 kilogramos de peso de nuestro paciente. En cuanto a los anticoagulantes, voy a hablar primero de los cumarínicos, vitamina K dependiente, y posteriormente de los nuevos anticoagulantes o los anticoagulantes de acción directa, que además cada vez los estamos teniendo más a nuestros pacientes. Les teníamos mucho miedo al inicio porque no tienen antídotos, pero una vez que se han estudiado y se ven cuáles son las ventajas entre uno y otro, y hay estudios comparativos a hemorragia y sobrevida de pacientes con hemorragia gastrointestinal aguda, y se ve que no tienen los efectos que se pensaban que podíamos tener al futuro. Sabemos que los cumarínicos son antagonistas directos sobre la vitamina K, inhiben los factores K dependientes, y esto son dependientes de la antitrombina para poder llevar a cabo su función. Requieren forzosamente de una monitorización de su efecto anticoagulante a través del INR y dependiendo de la causa es el INR que debemos de mantener. Y, como también sabemos, tienen interacciones farmacológicas muy importantes y alteran su absorción con alimentos y con otros fármacos. Y este tipo de anticoagulantes se puede mantener ante procedimientos de bajo riesgo de hemorragia, y bajo riesgo de hemorragia es una panendoscopia convencional o una colonoscopia convencional, inclusive que se pueden tomar biopsias, ya no para una polipectomía. Y
se deben de suspender ante un caso de estudios de alto riesgo. Para estudios de alto riesgo se deben de suspender programados, por supuesto, 3 a 5 días antes del procedimiento y se debe de verificar que tengamos un INR por debajo de 1.5. Podemos llevar a cabo estrategias de llevar a puente con heparinas de bajo peso molecular en pacientes de alto riesgo trombótico, porque si retiramos los anticoagulantes en un paciente con una válvula, podemos tener mayor riesgos de embolizaciones posteriores y tener efectos adversos para la vida de nuestro paciente. Y la última dosis de este anticoagulante de bajo peso molecular son 8 horas antes del procedimiento y se puede reiniciar la noche del mismo, siempre y cuando no tengamos ninguna complicación, y mantener la heparina de bajo peso molecular hasta que una vez de las 48 horas de reiniciar el anticoagulante, tengamos un INR en rango terapéutico. En caso de urgencia, antes de la endoscopia se debe revertir el efecto anticoagulante llevando el INR, lo ideal, a 1.5. Lo primero que hacemos es infundir vitamina K hasta poder llevar a esto y recordar que para poder llevar a cabo este efecto necesitamos 6 horas al menos. Si fuera necesario porque no tenemos la corrección del INR, se pueden utilizar concentrados de complejo protrombótico, factor 7 recombinante o plasma fresco congelado de 10 a 30 mililitros por kilogramo de peso. Pacientes con una colangitis, que tenemos que hacer una colangio, que sospechamos necesitaremos una esfinterotomía, estos son los caminos que tenemos que realizar. En cuanto a los nuevos anticoagulantes orales o anticoagulantes de acción directa, su uso cada vez es más socorrido y su efecto es que tienen acción directa anticoagulante y no necesitan la antitombrina, por lo cual no requieren de estarse vigilando con INR y es mucho más cómodo tanto para el médico como para el paciente. El efecto anticoagulante y el descenso del mismo es más rápido tras la administración y suspensión del mismo a comparación de la warfarina. Se menciona que con estos anticoagulantes, a las 12 horas de la ingesta del mismo ya tenemos adecuados niveles de anticoagulación y a las 12 horas de suspensión de los mismos se quitan o revertimos los efectos anticoagulación. El riesgo hemorrágico no se relaciona con los tiempos de coagulación, no existen antídotos específicos, pero se recomienda que si un paciente tiene plaquetas de arriba de 60,000, no hay mayor riesgo para poder realizar intervenciones. La Sociedad Europea de Anestesiología menciona que no se deben de suspender estos anticoagulantes para una endoscopia convencional o para una colonoscopia, inclusive con realización de biopsias, y los estudios de endoscopia recomiendan ellos realizarlo con el menor efecto farmacológico posible, con dabigatran y apixaban, que requieren de 2 dosis diarias, recomiendan de ellos quitar o retirar 10 horas antes del procedimiento y para el rivaroxaban se debe de suspender 20 horas antes del procedimiento. También recomiendan que podemos tener la terapia puente con anticoagulantes de bajo peso molecular y en estudios que se va a realizar a alto riesgo se debe de suspender de acuerdo a la depuración renal de creatinina. Si la depuración renal de creatinina es normal o se encuentra más de 50 mililitros por minuto, suspender 1 a 2 días previos, menos de 50 mililitros por minuto, 3 a 5 días previos. Si existe un alto riesgo trombótico, terapia puente con heparina de bajo peso molecular, igual que con la warfarina. ¿Cuándo reiniciarlos? Cuando se establece una hemostasia adecuada y cuando sabemos que ya existe un grado de curación. Posterior a realizar una polipectomía, sabemos que va a quedar una escara y esta escara puede tener riesgo de sangrado inclusive hasta 14 días posteriores por sangrados tardíos. Se recomienda
hay varios estudios, pero ninguno son ensayos clínicos controlados ni metaanálisis, que de manera empírica utilizar hemoclips o endoloops para las polipectomías, y esto nos va a disminuir el riesgo, pero no es una práctica que se haga rutinariamente, ni se recomienda rutinariamente, porque no existen ensayos clínicos controlados. Pero al final apenas estamos viendo los primeros efectos de este tipo de anticoagulantes y, como mencionaba el doctor López Colombo con el Homo Spray, vendrán más información que nos ayude a esto. No hay antídotos, se puede valorar el uso de factor 7 recombinante o hemodiálisis en casos de urgencia para poder llevar a nuestros pacientes a retirar los efectos de estos anticoagulantes. Por último, recordar cuáles son los procedimientos de bajo riesgo, cuáles son los de alto riesgo, y para estas son las indicaciones que les mencioné previamente. De bajo riesgo es una esófago gastroduodenoscopia, una colonoscopia o una rectosimoidoscopia, incluyendo biopsias, una colangio con colocación de prótesis sin esfinterotomía, una enteroscopia asistida diagnóstica, incluyendo biopsias, aunque yo no estoy tan de acuerdo con la enteroscopia asistida, porque los balones que se utilizan con los enteroscopios son extremadamente traumáticos en algunos pacientes y podemos tener hemorragia de estos, pero está descrito en la literatura que así es. La cápsula endoscópica, colocación de prótesis enterales, coagulación con argón plasma, ablación del esófago de Barrett o un ultrasonido endoscópico diagnóstico. Los procedimientos de alto riesgo: polipectomía, esfinterotomía, ya sea biliar o pancreática, el tratamiento de las varices esofágicas, colocaciones de alimentación, ya sean gastrostomías o yeyunostomías, una enteroscopia asistida terapéutica, ultrasonido con biopsia o por punción, posterior a una hemostasia endoscópica, sea cual sea el método realizado, ablaciones tumorales, una cistogastrostomía, ampulectomías, resecciones endoscópicas de la mucosa, disecciones submucosas o inclusive las dilataciones neumáticas o con bujías. Si un procedimiento de alto riesgo es una dilatación neumática, por eso mencionaba yo que una enteroscopia asistida por balones, creo que entra dentro de los procedimientos de alto riesgo, pero la literatura la sigue manejando como de bajo. Espero, le podemos... Este es un paciente que llegó a urgencias y él tomaba Rivaroxaban y llegó por hemorragia digestiva, se hizo lo que se tenía que tener. Y si ustedes observan, aquí en el centro, aquí, hay una pequeña lesión. Esta lesión es un Delafoie. El paciente llegó chocado, perdió prácticamente, llegó con 4.5 de hemoglobina. Una vez llevado a cabo el manejo inicial, realizamos la terapia endoscópica. La terapia endoscópica se realiza igual que en un paciente que no esté anticoagulado. Primero inyectamos, después, si el video, que lo veo muy lento, utilizamos una terapia térmica con argón. Vieron el tamaño del coágulo que teníamos en el fondo gástrico y después de lavar, encontramos esta lesión. Se lleva a cabo la terapia térmica y por el antecedente del uso de anticoagulantes tomamos la decisión de utilizar clips hemostáticos. Se colocó uno en el borde distal, después colocamos otro en el proximal y este paciente reiniciamos la anticoagulación 72 horas después. El paciente fue a casa sin mayor problema. Vamos a colocar el segundo clip y con eso terminamos el procedimiento. Es importante, como les comentaba al inicio de mi plática, conocer los mecanismos de acción de los diferentes fármacos que van a afectar a nuestros pacientes y, por consiguiente, conocer las comorbilidades de los mismos. ¿Por qué es tan importante
saber cuándo retirarlos, como saber cuándo reiniciarlos, porque tienen los fármacos bien indicados nos van a ayudar a que nuestro paciente tenga una mejor calidad de vida. Utilizar el método hemostático óptimo y no retrasar el inicio de los fármacos, como les mencionaba, porque puede ser deleterio para su salud. Muchas gracias.